Hola gente, mi nombre es Cecilia y este es un nuevo video para mi canal. Y en este video les voy a contar otras 3 materias más que tenía en primer año de trabajo social, que es la continuación del video anterior y el anterior, que son historia, teníamos psicología y sociología. Son, al igual que las otras materias, son comunes, creo que casi todas las carreras tienen esta materia. Y bueno, les paso a contar. Teníamos Sociología 1, que Sociología 1 era una materia que veíamos todos los temas clásicos que se ven en Sociología. Bueno, todo eso veíamos en Sociología. Son temas muy pesados, muy aburridos para mí, porque a mí no me gustaba. Son textos, me acuerdo que teníamos un cuadernillo así que lo usamos durante todo el año y estos eran aburridos porque solamente no había mucha dinámica, solo el profesor explicaba los temas de cada clase y nada más. Y no hacíamos trabajo en grupo ni nada, solo el profesor, la típica clase que el profesor está exponiendo y nosotros tomando apuntes, teníamos que leer los textos en nuestra casa y nada más. Tuvimos 2 parciales a mitad del cuatrimestre, claro, a mitad de año, antes de la vacación de invierno, y tuvimos otro antes que termine el año, con todos los temas que abarcaban, digamos, en ese periodo. Yo a la materia la llevé a final, no la promocioné porque era muy aburrido y sinceramente nunca leía para llegar hasta la promoción. Se promocionaba esa materia, pero yo no la promocioné. Era una materia muy aburrida. Veíamos los conceptos clásicos de sociología, lo que es hecho, todo lo que ustedes se imaginan de sociología cuando lean sociología, resumen de sociología, bueno, todo eso. Y como las otras materias, como es una materia clásica y los temas son comunes generalmente en todas las carreras, hay mucho material, hay muchos resúmenes por internet, hay mucha información por todos lados, así que eso está genial porque te ayudan a comprender los textos, porque los textos son súper aburridos, súper complejos de entender si vos no tenés una base y no entendés nada. Yo tenía que estar con el diccionario buscando cada palabra un poco más porque no entendía qué significaba casi nada. Los textos eran súper complejos y muy pesado porque a mí no me gustaba esa materia. Así que nada, es súper difícil. Y la siguiente materia era historia, que también era igual de aburrida. Pero esta historia era historia de trabajo social. O sea que nosotros veíamos desde Mary Richmond, allá la primer fundadora, veíamos los precursores, la historia de trabajo social, cómo llegó a Argentina, en panorama mundial, y veíamos más o menos toda la historia de trabajo social. Y también era aburrida esa materia para mí. Teníamos una docente que creo que tuvimos 2 o 3 trabajos en grupo, en clases, que mal no recuerdo. Y después eran todas clases que el docente dictaba, hablaba en clases, tenías que aburrir, yo me perdía. Y solo tomabas apuntes y nada más y tenías que leer en tu casa. Y después teníamos 2 parciales y esa materia no se promocionaba, era final obligatorio. Y en el final tenías que saber todo lo que había dado en todo el año. Así que nada, esa materia también tenía mucho contenido, demasiado contenido, era un montón lo que había que leer cada clase, textos muy grandes. Creo que era un fajo así de fotocopias, porque las materias eran anuales. Y en el final, no conté, el final de sociología, al igual que este, fueron finales... perdón, el de sociología fue un final escrito, nos dieron preguntas y si vos te faltaba un poquito, ¿no? Para probar, te pasaban a un coloquio. Que coloquio significa hablar, ¿no? Y aprobas. Y el de historia fue oral. Pasábamos día 1 y teníamos que primero empezar a contar algún tema que habíamos elegido, después nos iban haciendo preguntas y respondiendo. Y básicamente esa fue la dinámica de la materia de historia. Y después tuvimos la materia que se llamaba psicología, que era psicología evolutiva. Veíamos toda la parte de la niñez, digamos, y adolescencia, ponele. Veíamos todo eso, lo que es el Edipo, la sexualidad y todo eso veíamos en psicología número 1. Veíamos, sí, todo eso, porque eso ya es psicología 2. Veíamos el Edipo, el cuerpo, la sexualidad en los pequeños
y digamos qué pasa en la mente de que naces y al que iban pasando los años, ¿no? Cómo iba evolucionando, etcétera, etcétera. Era una materia súper aburrida igual, porque el profesor solamente se mandaba y explicaba los temas y vos tenías que tomar apuntes y después teníamos dos parciales. Creo que la materia se promocionaba, yo no la promocioné y tuve que ir a final. Y también fue a final y el final fue oral y me acuerdo que ese fue el final número 1 que yo di en toda mi vida, en toda la carrera. Fue el primer final que di y estaba mi profesor con otro profesor. Era psicólogo, profesor, y me acuerdo que me puse súper nerviosa porque era el primer final y era la primera que iba a rendir, ¿entienden? No sé por qué yo fui la primera que a rendir y me puse súper nerviosa. Así que nada, después voy a hacer un story time contando mi experiencia de mi primer final porque me puse a llorar todo, no saben. Pero nada, es súper aburrida esa materia y dije que no quería ir nunca más a final y que iba a promocionar todas las materias, pero bueno, las palabras se las lleva el viento. Así que nada, esa fue la otra materia que fue psicología y como les digo eran todas estas materias que les estoy contando son los clásicos que vos buscas en internet videos y hay videos explicándote más interactivo, resúmenes para que vos te guíes de los textos los encontrás en internet. Todos son textos clásicos que ven siempre en la mayoría de las carreras. Así que nada, si estudiaste en otro lugar, ya sabes que tenés una adentro porque todo esto ya es algo que generalmente lo ven, ¿no? Y después teníamos dos materias más que eran más relacionadas a la carrera de trabajo social, que me apuntaban más, que una era conocimiento institucional, que esta materia se relacionaba a lo que veíamos en prácticas y lo que veíamos, digamos, en historia y lo que veíamos en EDI, digamos, veíamos conceptos de trabajo social, diferentes textos de trabajo social, donde veíamos que era una familia, veíamos relevamientos, veíamos todos los conceptos, ¿no? Veíamos la parte de historia, como que veíamos un poco más, como que por arriba, digamos así, los conceptos que íbamos viendo en las otras materias. En otra lo veíamos más profundo y acá como que nos enseñaban a interactuarlos y demás. Así que nada, esa materia era de final obligatorio. Y ahí sí teníamos mucha actuación, teníamos que actuar, nos daban trabajo práctico en grupales, teníamos que investigar en nuestros barrios, hacer entrevistas, era más dinámica, digamos, y los textos no eran muy largos, ponerle que teníamos que leer fotocopias así de, no sé, el máximo 20 páginas, ponerle para una clase, nada. Así que era muy fácil y era final obligatorio, el final era oral, era un coloquio y vos tenías que explicar y responder las preguntas. Esa era la modalidad, digamos, de los coloquios. Te preparas un tema y empezabas a contarlo y después te iban preguntando y vas respondiendo. Y creo que la última materia, porque no me acuerdo si me falta una más, ahora me voy a fijar y voy a hacer otro video si es que me faltan, pero si no, la última materia que era EDI, que era una más de trabajo social, ¿no? Y en EDI lo que veíamos era como que el trabajo social, pero como que en cada año teníamos una temática, ¿no? Y se me entreveran los edits de los diferentes años, pero si mal no me equivoco, en edit de primero veíamos más apuntando a lo que era educación, si mal no recuerdo. Creo que sí, no me recuerdo bien, pero veíamos, por ejemplo, del trabajo social en educación, en escuela, cómo actuaba la trabajadora social y textos referidos a eso, cómo tiene que intervenir, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y también era una materia súper dinámica porque trabajamos en grupos, nos daban actividades y cuando las materias son así es más fácil de aprender porque vas aprendiendo, jugando, interactuando, etcétera. Y también esa materia era de final obligatorio, el final era oral, generalmente todos los finales acá son orales. Y que lo mismo, preparabas un tema, lo empezabas a dar y nada. Y en EDI también el material era súper poquito y era fácil de interpretar porque eran conceptos básicos que vos tenías. Creo que, si no me equivoco, veíamos lo que era bullying, ciberbullying, un montón de conceptos así que se trabajan en escuela y cómo interveniría la trabajadora social y etcétera. También nos dieron para el final un trabajo práctico que teníamos que hacer de 2 recortes periodísticos, creo. Y ahí
teníamos que responder un par de preguntas y en el final teníamos que defender eso. ¿Qué significa defender? Contar cómo lo hicimos, por qué elegimos esto y no otra opción y por qué nos parece que es la mejor opción. Básicamente eso. Y eso fue todo primer año. Como vieron, hay materias que eran súper pesadas y había otras materias más tranquilas, más livianas. Las materias más pesadas para mí eran metodología de la investigación. Porque teníamos mucha bibliografía, pero era muy dinámico todo porque cada clase íbamos haciéndolo, digamos, y la más fácil era prácticas.